estaba acostumbrada a levantarse antes del amanecer. A las 5:30 de la mañana, cuando el cielo de Maricopa aún mantenía un tono púrpura oscuro, ella ya estaba de pie junto a la ventana de la cocina, sorbiendo lentamente café solo sin azúcar. 40 minutos antes de ir a trabajar era su tiempo libre, cuando el silencio de la casa aún no se veía perturbado por los gruñidos somnolientos de su marido. Miró su reflejo en el cristal de la ventana. Nariz recta, pómulos altos, pelo del color de la miel de alforfón, recogido en un práctico moño bajo. A sus 36 años, Frances parecía más joven de lo que era, aunque nunca había aspirado a ello. Se sentía cómoda con las finas líneas que aparecían en las comisuras de sus ojos y las dos canas que no se había pintado. Solon seguía durmiendo en el piso de arriba. Había vuelto tarde las últimas semanas, explicando que se debía a inspecciones no programadas de la piscina antes de la temporada de verano. Inspecciones después de las 10 de la noche, anotó mentalmente Frances mientras terminaba su café. El laboratorio de análisis de suelos de Terra Eco, donde trabajaba Frances, estaba en las afueras de Maricopa, una pequeña y polvorienta ciudad de Arizona, encajonada entre el desierto y los canales de riego. El sol acababa de salir por el horizonte cuando aparcó su Toyota Corolla gris frente a un edificio beige de una sola planta y tejado plano. Frances presionó su pase contra la cerradura electrónica y entró en la fresca habitación que olía a productos químicos y aire acondicionado. «Buenos días, Burch», saludó al guardia que hacía su habitual crucigrama con un periódico en la rodilla. «Buenos días, señora Driscoll. Usted primero, como siempre», sonrió el hombre mayor. «¿Por qué tiene que venir tan temprano? Usted es el supervisor de turno. Podría permitírselo». Frances sonrió ligeramente, pero no contestó. Burch decía lo mismo todas las mañanas, y ella había aprendido hacía tiempo que el diálogo no tenía por qué continuar. En el laboratorio se puso una bata blanca, gafas y guantes. En la mesa que la esperaba había muestras de tierra de Riverside Farm, un productor local de verduras ecológicas. Frances colocó metódicamente los tubos, encendió la centrifugadora y se puso manos a la obra. Al cabo de una hora, empezó a llegar el resto del personal. La primera en llegar fue Izzy Tobias, una ayudante de 22 años, pelirroja brillante y con la costumbre de mascar chicle ruidosamente. «Vaya, Fran, ¿ya has procesado la mitad de las muestras?», silbó encantada, dejando caer su bolso sobre una silla. «No me atrevo a levantarme antes de las 8. ¿Cómo lo haces?». «Es un hábito», se encogió de hombros Frances, sin apartar los ojos del microscopio. «Por cierto, no olvides que hoy llegan las muestras de las nuevas obras. Tenemos que analizarlas en busca de metales tóxicos». A las 9, el laboratorio estaba lleno de gente. Rod Edmonds, el superintendente, pasó a saludar antes de desaparecer en su despacho con ventanas panorámicas. «¿Cómo van los análisis de Riverside?», preguntó ajustándose la pajarita que llevaba todos los días, a pesar de las burlas de sus colegas. «Estará listo para el almuerzo», respondió Frances. «Preliminarmente, no veo ningún exceso de nitrato, pero comprobaremos el espectro completo». «Estupendo. Ya sabes, Driscoll, siempre puedo contar contigo», asintió Rod. «Feliz cumpleaños, por cierto. Es la semana que viene, ¿no?». Frances lo miró sorprendida. «Sí, el jueves. Gracias por acordarte». «Claro que me acuerdo. Llevamos 8 años trabajando juntos», sonrió Rod y luego añadió, inesperadamente en voz baja. «¿Te encuentras bien? Pareces un poco tensa últimamente». Frances apartó la mirada. Le sorprendió que el habitualmente distraído Rod se hubiera dado cuenta del cambio de humor. «Estoy bien. Solo mucho trabajo», mintió. Después de comer, cuando las pruebas principales estaban en marcha y solo tenían que esperar los resultados, Frances entró en la pequeña sala de descanso. Izzy y el ayudante de laboratorio, Percy Nolan, estaban sentados a una mesa, discutiendo apasionadamente sobre algo. Y entonces ella apareció en su lugar de trabajo y montó una escena delante de todo el mundo. Dijo Izzy excitada, agitando su bocadillo. «¿Te lo puedes creer? Resulta que llevaba 2 años engañándola. Y estaba casado». «El mundo es un pañuelo», se encogió de hombros Percy. «En un pueblo como Maricopa, todos los secretos salen a la luz tarde o temprano». Guardaron silencio cuando Frances reparó en ellos. Izzy se sonrojó. «Lo siento, Fran, estamos cotilleando. ¿No te gusta?» «No pasa nada». Frances se sirvió un poco de agua de la nevera.
Solo vine a buscar mi teléfono, lo dejé en mi chaqueta. Miró los mensajes y frunció el ceño. 2 llamadas perdidas de la clínica de fertilidad Phoenix y un mensaje que decía: los resultados están listos. Puede recogerlos en recepción o pedir que se los envíen por correo electrónico. Era el momento que había estado esperando y temiendo durante las últimas semanas. Después de casi 2 años intentando concebir sin éxito, ella y Solon habían decidido por fin hacerse un chequeo completo. Frances se había sometido a todas las pruebas hacía un mes. No le pasaba nada. Hace una semana, Solon también se hizo las pruebas. Salió al pasillo y marcó el número de la clínica. Buenas tardes, soy Frances Driscoll. Me gustaría recibir los resultados de las pruebas de mi marido, Solon Driscoll, por correo electrónico. Por supuesto, señora Driscoll. Se los enviaremos en 1 hora. Usted figura como apoderada. Frances volvió al trabajo, pero no podía concentrarse. Cada 5 minutos miraba el correo. Por fin llegó el correo electrónico. Abrió el archivo adjunto y empezó a leer el informe médico, leyendo cada palabra. Reveló asospermia, ausencia de espermatozoides en el eyaculado. FSH alta indica insuficiencia testicular primaria. Una condición irreversible. La posibilidad de concepción natural ha sido descartada. Frances cerró los ojos. Una extraña sensación de desolación se mezcló con un repentino alivio. Ahora su problema tenía un nombre, un diagnóstico concreto. Imprimió el informe y dobló las hojas cuidadosamente en un sobre. Frances llegó a casa sobre las 6. La casa la recibió en silencio. Solon aún no había llegado. Se puso la ropa de casa y empezó a preparar la cena. Pollo asado con romero y patatas. Cocinar siempre le ayudaba a organizar sus pensamientos. A las 8:30 se oyó un portazo y entró en la cocina Solon. Un hombre alto, con el pelo rubio y ralo y profundas arrugas alrededor de los ojos que le daban el aspecto de un hombre que se reía mucho. Aunque últimamente reía cada vez menos. «Hola», besó a Frances en la mejilla. Olía a una colonia desconocida y a algo floral. «Hola», le puso un plato delante. «¿Qué tal el día?» «Una locura», suspiró Solon, desabrochándose el botón superior de la camisa. «El nuevo parque acuático del oeste no cumple las normas de seguridad y quieren abrirlo en 15 días. Tenía que pasar allí todo el día». Frances asintió, fijándose en la discrepancia. Solon olía a perfume caro, demasiado refinado para un inspector de piscinas que se pasaba el día en las salas técnicas. «Por cierto, han llamado de la clínica», dijo con indiferencia. «Ya están los resultados». Solon se quedó helado con el tenedor en la mano. «¿Y qué pasa?» Frances miró a su marido con atención. Algo parecido al miedo brilló en sus ojos. Podía decir la verdad ahora mismo, enseñar los papeles, pero algo la detuvo. «No lo dijeron», mintió. «Solo dijeron que podía recogerlos en recepción». «Ya veo», se relajó un poco. «Me pasaré mañana después del trabajo». «Bien», asintió Frances. «Y tenemos que hablar de mi cumpleaños este fin de semana. Pensaba invitar a tus padres, a mi hermano y a Winona». «Claro, lo que tú digas», respondió Solon distraídamente, consultando los mensajes de su teléfono. Su rostro se suavizó al leer algo en la pantalla. Después de cenar, Solon dijo que tenía papeleo que hacer y se retiró a su despacho. Frances se quedó en la cocina, cargando mecánicamente los platos en el lavavajillas. Pensó en los resultados de las pruebas escondidos en su bolso, en el extraño comportamiento de su marido, en el olor del perfume de otra persona en su camisa. Una vez arriba, Frances se duchó y se tumbó en la cama con un libro. 1 hora más tarde, Solon se unió a ella. Se tumbó en su lado de la cama dándole la espalda. «Buenas noches», dijo sin darse la vuelta. «Buenas noches», respondió Frances, apagando la lámpara. En la oscuridad escuchó la respiración de su marido, preguntándose cuándo exactamente había empezado a desmoronarse su matrimonio. ¿Habría sido después de la tercera prueba de embarazo negativa? ¿O después de que Solon no consiguiera su ascenso el año pasado? ¿O tal vez su relación siempre había sido así, una coexistencia educada entre 2 personas que una vez decidieron que estarían más cómodas viviendo juntas? Por la mañana, el teléfono de Solon sonó a las 6:30. Lo cogió rápidamente y salió del dormitorio, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Frances le oyó hablar con alguien en voz baja en el pasillo.
5 minutos después regresó y empezó a vestirse apresuradamente. Tengo que irme, dijo poniéndose los pantalones. Problemas con el sistema de filtración de la piscina pública. A las 6 de la mañana. Francis se levantó sobre los codos. Sí, han encontrado una fuga. Tienen que comprobarlo antes de abrir. Evitó su mirada. No me esperes para cenar. Probablemente llegue tarde. Cuando la puerta se cerró tras Solon, Francis se levantó y se acercó a la ventana. Vio cómo su marido subía al coche y se alejaba. Luego volvió a la cama y abrió el cajón de la mesilla. Debajo de una pila de revistas había un sobre con los resultados de las pruebas de Solon. Francis releyó una vez más el informe del médico. Las palabras saltaron ante sus ojos. Insuficiencia testicular primaria. Condición irreversible. Ninguna posibilidad de concepción natural. Dobló los papeles ordenadamente y los guardó en su bolso. De alguna manera, esta información le parecía una base importante que no debía revelar antes de tiempo. Algo le decía que podría necesitarla muy pronto. Solon Driscoll aparcó su coche en el aparcamiento de servicio del parque acuático Oasis a las 7:15 de la mañana. El cielo de Maricopa ya había adquirido un tono azulado abrasador, que prometía otro día sofocante. Apagó el motor y cerró los ojos un momento, recogiendo sus pensamientos. La ruptura con Francis, las mentiras, la tensión interminable, todo aquello le estaba agotando. El parque acuático aún no había abierto al público. El guardia de la entrada le saludó con la cabeza. Solon ya era muy conocido aquí. Técnicamente, se suponía que tenía que comprobar el estado del sistema de filtración, que realmente necesitaba una reparación. Pero la verdadera razón de su temprana visita le esperaba en el edificio de administración. Tamsin Caldwell, la administradora del parque acuático, estaba de pie junto a la ventana de su pequeño despacho, arreglándose el pelo oscuro frente a un pequeño espejo de bolsillo. Cuando oyó que llamaban a la puerta, sonrió sin darse la vuelta. «Llegas pronto», dijo cuando Solon entró y cerró la puerta tras de sí. «Te he echado de menos». Se acercó y la abrazó por detrás, hundiendo la cara en la curva de su cuello. Tamsin se volvió hacia él, rodeándole el cuello con los brazos. A sus 29 años, era 7 más joven que Solon. Sus ojos oscuros, siempre acentuados por un hábil maquillaje, lo miraban con una sonrisa socarrona. «Te he echado de menos», susurró ella. «Pero tenemos un problema con los filtros». El director le pidió que echara un vistazo. Solon suspiró pesadamente. «Parece que hoy vamos a tener que trabajar de verdad». «No te preocupes». Tamsin le pasó juguetonamente un dedo por la barbilla. «Nos pondremos al día esta noche. ¿En mi casa o en el motel?» Solon dudó. «Francis sospecha algo». Preguntó por la clínica. Tamsin se puso tensa. «¿Tienes los resultados?» «Todavía no». Dijo que estaban listos, pero no dijo cuáles eran. «¿Cuándo lo sabrás?» «Pronto», respondió Solon con inseguridad, desviando la mirada. La verdad era que temía recibir esos resultados. 3 años de infructuosos intentos de tener un hijo habían convertido su vida y la de Francis en un calendario de ovulaciones e interminables discusiones sobre la concepción. El miedo a que el problema fuera él mismo estaba minando su autoestima. «No tienes nada que temer». Tamsin le acarició la mejilla. «Eres un hombre sano y fuerte». Sus palabras calentaron agradablemente su alma. Con Tamsin se sentía importante, querido. No como en casa, donde Francis lo recibía con fría cortesía y una mirada de mal disimulada decepción. «Tengo que irme», se apartó de mala gana. «¿Nos vemos esta tarde?» «Por supuesto». Tamsin le besó en la comisura de los labios. «Te estaré esperando». Durante las horas siguientes, Solon revisó el sistema de filtración. Necesitaba reparaciones importantes y elaboró una receta oficial. Las reparaciones iban a llevar al menos una semana, lo que significaba cerrar el parque acuático en plena temporada. Sabía que la dirección no estaría contenta, pero la seguridad de los visitantes era más importante. A la hora de comer, entró en el despacho de Tamsin con la ordenanza. «Me temo que vamos a tener que cerrar la piscina principal hasta que se solucionen los problemas», dijo tendiéndole los papeles. Tamsin frunció el ceño. «Bell se pondrá furioso». «¿No hay otra salida?» «No si no quieres que nadie salga herido». Solon negó con la cabeza. El sistema podía fallar en cualquier momento. Tamsin lo miró atentamente. «¿Ni siquiera puedes hacer una excepción conmigo?»
Tamsin suspiró. Es mi trabajo. No puedo hacer la vista gorda. Hizo un mohín con los labios, pero rápidamente cambió de táctica. Vale, tienes razón. La seguridad es más importante. Por cierto, ¿no tienes hambre? He traído comida para dos. Comieron bocadillos en su despacho y Tamsin habló de sus planes. No quiero pasar el resto de mi vida en este vertedero. Señaló con la cabeza la ventana que daba al aparcamiento del parque acuático. Sueño con montar mi propio negocio. Un pequeño hotel en la costa quizá. Pero para eso necesito dinero. ¿Qué tal un préstamo? Sugirió Solon. Tamsin negó con la cabeza. ¿Con mi historial crediticio? No, necesito otra forma. ¿Sabes qué es lo que más deseo? Bajó la voz hasta un susurro íntimo. Una familia. Una familia de verdad. Un marido. Hijos. Solon sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Esto era lo que había soñado todos esos años con Frances. Un hijo, una continuación de la familia. Yo también he querido siempre tener hijos, admitió. Frances y yo lo intentamos. ¿Y qué pasó? Tamsin dio un paso adelante. No funcionó, se encogió de hombros, sin querer entrar en detalles. Quizá fue ella, sugirió Tamsin. Eres tan varonil. Seguro que no puedes ser un problema. Solon no dijo nada, pero sus palabras le trajeron un agradable calor al pecho. Después de comer, Kenneth Bell, el gerente del parque acuático, un hombre corpulento con la cara del color de un tomate maduro, entró en su despacho. Driscoll, exclamó, agitando la orden. No puedes cerrarnos durante una semana. Es el pico de la temporada. Puedo y lo haré si no se hacen las reparaciones, replicó Solon con firmeza. Créeme, Ken, no lo exigiría a menos que hubiera una amenaza seria. Bell se sentó en la silla, que crujió bajo su peso. Maldita sea, es todo lo que necesito. Tengo inversores a mi espalda. Podríamos hacerlo por etapas, sugirió Solon, cerrando las piscinas de una en una. Así puedes seguir trabajando, aunque de forma limitada. Bell pensó, vale, eso suena más razonable. Se volvió hacia Tamsin. Caldwell prepara avisos para los visitantes y explica la situación al personal. Cuando Bell se marchó, Tamsin exhaló un suspiro de alivio. Gracias. Habría sido un coñazo tener que cerrar por completo. De nada, sonrió Solon. Siempre intento encontrar un compromiso. Y eso me gusta de ti, Tamsin bajó la voz. Escucha, tengo que pedirte un favor. ¿Puedes venir a mi casa esta noche? Necesito ayuda con algo. Claro, asintió Solon, sintiendo la emoción familiar. Pero no demasiado tarde. Francis está empezando a hacer preguntas. Esa noche, mientras Solon aparcaba delante de la pequeña casa que Tamsin alquilaba a las afueras de la ciudad, su teléfono vibró. Un mensaje de Francis. La cena está en la nevera. No olvides que el jueves es mi cumpleaños. Tenemos que hablar de los invitados. Se sintió culpable. Se había olvidado por completo del cumpleaños de su mujer. Con un escueto, gracias, ya me acuerdo, salió del coche. Tamsin salió a su encuentro con una bata corta de seda. En la mano llevaba una copa de vino. Por fin, le atrajo hacia sí para darle un beso. Creía que no ibas a venir. Lo siento, me retrasé con mis informes, mintió Solon, entrando en el pequeño salón. La casa de Tamsin era la típica vivienda de alquiler. Muebles impersonales, pertenencias personales mínimas. El único punto brillante era el enorme cuadro de la orilla del mar que había sobre el sofá. ¿Una copa? Tamsin le tendió un vaso de whisky. Gracias, bebió un sorbo. ¿Qué puedo hacer por usted? Oh, eso puede esperar, sonrió juguetona. Primero quiero que me hables de tu familia. Me cuentas muy poco. Solon frunció el ceño. ¿Qué te interesa exactamente? Todo. Tamsin se sentó a su lado en el sofá, con las piernas recogidas bajo los pies. ¿Cómo a qué se dedican tus padres? ¿Dijiste que tenían un negocio? Una cadena de tintorerías, respondió Solon, un poco sorprendido por su interés. Empezaron con un solo local hace 30 años y ahora tienen 23 en todo el estado. Los ojos de Tamsin se abrieron de par en par. ¿23? Vaya, parece impresionante. Deben de ser gente adinerada. Ya basta, respondió Solon con evasivas. Se sentía incómodo por lo directo de la pregunta. ¿Tienes alguna participación en el negocio? Tamsin se adelantó sin ocultar su interés.
Técnicamente sí, dejó el vaso sobre la mesa. Pero no participo en la gestión. Tengo mi propio trabajo. Aún así, Tamsin le puso la mano en la rodilla. Tienes suerte, tener ese tipo de seguro para el futuro. Prefiero ganarme mi propio dinero. Por supuesto, aceptó Tamsin rápidamente. Admiro tu independencia. Es que, ya sabes, siempre he tenido que depender de mí mismo. Sin herencia, sin lazos paternos. A veces imagino cómo sería tener una familia de verdad. Un marido, hijos, un hogar, seguridad. Ella le miró con los ojos húmedos. Tú también quieres tener hijos, ¿verdad? Veo cómo miras a las familias con pequeños. Solon sintió que algo se le oprimía en el pecho. Este tema era demasiado doloroso. Quiero, admitió en voz baja. Siempre he querido. Podríamos... Tamsin se acercó más. Su voz era un susurro. Podríamos haber tenido unos hijos maravillosos, Solon. Se quedó inmóvil, sin saber qué decir. La idea era a la vez aterradora y seductora. Tamsin, estoy casado, le recordó, aunque su mano ya se deslizaba por su muslo. Pero, ¿eres feliz? Lo miró directamente a los ojos. ¿Te está dando lo que realmente necesitas? En lugar de responder, Solon la atrajo hacia sí. En los brazos de Tamsin podía olvidar sus miedos, los sentimientos de inferioridad que le perseguían en casa. Aquí era un hombre deseable, fuerte y seguro de sí mismo. Más tarde, tumbado en su cama y mirando al techo, Solon pensó en su doble vida. Cada mentira, cada tardanza en llegar a casa, como pequeñas grietas en los cimientos de su matrimonio. Pero no encontraba fuerzas para detenerse. Al lado de Tamsin, se sentía vivo. ¿En qué estás pensando?, le preguntó somnolienta, apoyando la cabeza en su pecho. En que tengo que irme pronto, suspiró él. Tamsin se levantó sobre el codo. Quédate esta noche. Dile que trabajas hasta tarde. No puedo, sacudió la cabeza. Frances cumple años pronto, y tenemos que hablar de ello. ¿Su cumpleaños? Tamsin se puso tensa. ¿Cuándo es? El jueves. Cena familiar. ¿Qué le vas a regalar? Una pizca de celos apareció en su voz. Aún no lo he decidido, admitió Solón. Quizá alguna joya. Tamsin resopló. ¡Qué original!, frunció el ceño. ¿Qué sugieres? No lo sé, se encogió de hombros. Algo especial, algo que demuestre lo mucho que significa para ti. Solon pudo oír el sarcasmo en sus palabras, pero decidió ignorarlo. Tengo que irme. Se levantó y comenzó a vestirse. ¿Nos vemos mañana? Tamsin se subió la sábana hasta la barbilla. Lo intentaré, asintió Solon. Pero no prometo nada. Tengo muchos exámenes esta semana. Cuando estaba en la puerta, Tamsin lo llamó. Solon, no te olvides de la clínica. Prometiste averiguar los resultados. Él asintió sin volverse. Pensar en los resultados le producía un malestar casi físico. Cuando llegó a casa hacia las 11, Solon encontró a Frances aún despierta. Estaba sentada a la mesa de la cocina con su portátil. Hola, dijo, intentando sonar despreocupado. Siento llegar tarde. He tenido mucho trabajo. Frances levantó la vista de la pantalla. Estoy confeccionando la lista de invitados para la fiesta de cumpleaños. ¿A quién piensas invitar? Abrió la nevera y sacó un recipiente con la cena. Tus padres, mi hermano y su mujer, un par de colegas del laboratorio, enumeró Frances. 10 personas en total, creo. Solon calentó la comida en el microondas y se sentó frente a su mujer. Suena bien. ¿Pedimos comida a domicilio o cocinamos? Pediremos en el Olive Garden, contestó Frances. No tendré tiempo de cocinar para todos. Él asintió, masticando una pechuga de pollo. Se hizo un silencio incómodo entre ellos. Antes podían hablar durante horas mientras cenaban, compartiendo las experiencias del día. Ahora cada conversación era como una charla trivial entre desconocidos. ¿Fuiste a la clínica?, preguntó finalmente Frances. Solon se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. No, no tuve tiempo. Me pasaré mañana. Frances asintió sin levantar la vista del portátil. Bien. Me gustaría conocer los resultados antes de las vacaciones, para saber qué hacer a continuación. Claro, aceptó Solon apresuradamente, sintiendo una punzada de culpabilidad. Después de cenar, fue al baño y se quedó bajo la ducha durante un buen rato, como si intentara quitarse el olor del perfume de otra persona y el tacto de Tamsin. Mirando su reflejo en el espejo empañado,
No reconoció al hombre en que se había convertido. Antes se enorgullecía de su honestidad, de sus principios. Ahora mentía todos los días, a su mujer, a sí mismo, incluso a Tamsin. Al día siguiente, Solon se obligó a pasar por la clínica. Permaneció sentado en su coche en el aparcamiento durante mucho tiempo, armándose de valor. Finalmente, respirando hondo, entró en el moderno edificio con puertas de cristal. Buenas tardes, se dirigió a la recepcionista. Soy Solon Driscoll. Quiero los resultados de mis análisis. Una joven con bata azul golpeó el teclado. Por supuesto, señor Driscoll. Un momento. Es extraño. Aquí consta que los resultados ya han sido enviados por correo electrónico a su esposa. Solon sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Qué? ¿Cuándo? Anteayer, la recepcionista miró la pantalla. Usted la anotó como apoderada. Sí, es cierto, murmuró Solón. Es que no me lo dijo. ¿Puedo tener una copia para mí? Por supuesto. Unos minutos más tarde estaba sentado en su coche, aferrando el sobre con los resultados. Lo abrió con dedos temblorosos y empezó a leer el informe médico. Con cada línea, su rostro se volvía más y más pálido. Reveló asospermia, ausencia de espermatozoides en el eyaculado. FSH alta indica falla testicular primaria, una condición irreversible. La posibilidad de concepción natural ha sido descartada. Solon cerró los ojos, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Así que, todos estos años, el problema había sido él. Y Frances lo sabía desde hacía 2 días, pero no había dicho nada. ¿Por qué? ¿Para no herir sus sentimientos? ¿O tenía otro motivo? Durante todo el día no pudo concentrarse en su trabajo. No dejaba de pensar en el diagnóstico y en que Frances le había mentido. Hacia la noche no pudo soportarlo más y llamó a Tamsin. ¿Podemos vernos?, preguntó con voz tensa. Necesito hablar contigo. Por supuesto, sonó preocupada. ¿Pasa algo? Te lo diré cuando te vea, respiró hondo. ¿En tu casa o en un motel? Ven a mi casa, dijo Tamsin. Te estaré esperando. Mientras tanto, Francis hacía los últimos preparativos para su cumpleaños. Encargó comida en un restaurante. Llamó a su hermano, que prometió venir con su mujer desde Phoenix. E incluso se compró un vestido nuevo, uno azul oscuro con los hombros abiertos. No sabía por qué había decidido disfrazarse para la cena familiar. Quizá porque pensó que sería una noche especial. El cumpleaños de Francis caía en jueves. La mañana en Maricopa era sorprendentemente fresca para ser septiembre. Solo 26 grados en lugar de los 35 habituales. Frances se levantó a las 6, por costumbre, aunque se había tomado el día libre en el trabajo. Solon seguía dormido, apoyado contra la pared. Había estado especialmente callado los 2 últimos días y evitaba mirarla a los ojos. Bajó tranquilamente a la cocina y encendió la cafetera. Hoy cumplía 37 años. La edad en la que empiezas a pensar que probablemente la mitad de tu vida ha quedado atrás. Al mirar por la ventana la calle desierta, con su césped perfectamente cortado y sus casas idénticas de color beige, Frances se sintió extrañamente tranquila. Sabía que esta noche cambiaría su vida para siempre. A las 8, Solon estaba despierto. Bajó a la cocina con una cajita de regalo en las manos. «¡Feliz cumpleaños!», dijo tendiéndole el regalo. Su voz sonaba tensa. «Gracias». Frances abrió la caja. Dentro había unos pendientes de plata con pequeños zafiros. «Muy bonitos. Me alegro de que te gusten». Solon se sirvió una taza de café. «¿A qué hora esperamos a los invitados?» «A las 6. La comida llegará a las 5», respondió Frances. «No llegarás tarde al trabajo, ¿verdad?» «No, claro que no», respondió él demasiado deprisa. «Llegaré puntual». Cuando Solon se fue, Frances empezó a prepararse para la noche. Fregó el suelo, quitó el polvo, colocó las flores en los jarrones. Luego se dio una larga ducha y se peinó. Se puso el vestido nuevo y se miró al espejo con ojo crítico. El azul oscuro acentuaba su pelo rubio y daba profundidad a sus ojos. Parecía más joven de lo que era, pero las arrugas del contorno de los ojos y la boca denotaban cansancio. A las 3 en punto llamó su hermano Toby. «Winona y yo nos vamos de Phoenix», dijo. «Estaremos en tu casa dentro de 1 hora, si no hay tráfico». «Estupendo», sonrió Frances. Su hermano siempre llegaba pronto para ayudar con los preparativos. «Te estaré esperando». Toby y Winona llegaron 1 hora más tarde. Toby, alto,
con el mismo pelo rubio que Frances, pero con rasgos faciales más afilados, abrazó inmediatamente a su hermana. ¿Dónde está nuestra cumpleañera? La hizo girar como a una niña. Estás estupenda, Fran. Wynonna, una mujer bajita, pelirroja y pecosa, le entregó a Frances un ramo de lirios y una caja de regalos. Feliz cumpleaños, cariño. Nos alegramos mucho de verte. Pasaron al salón y Wynonna se fijó enseguida en el nuevo mobiliario. ¿Has cambiado las cortinas? Y ese sofá es nuevo, ¿verdad? Tiene una pinta estupenda. Sí, lo redecoramos en primavera, asintió Frances. Solon se opuso, pero yo insistí. ¿Dónde está? Preguntó Toby mirando a su alrededor. En el trabajo. Prometió volver a las 6. Toby y Francis estaban en la cocina, preparando bocadillos mientras Wynonna ponía los platos en el comedor. De repente su hermano puso la mano en el hombro de Frances. ¿Estás bien? Pareces tensa. Frances apartó la mirada. Estoy bien. Es que tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Algo con Solon? Preguntó Toby con astucia. Es como si os hubierais distanciado últimamente. Se nota, ¿verdad? Frances sonrió con amargura. No lo sé, Toby. A veces creo que él y yo vivimos vidas paralelas. ¿Has intentado hablar con él? ¿Hablar con él? Ella negó con la cabeza. Es difícil cuando uno de los cónyuges siempre está mintiendo. Toby frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Frances dudó, pero luego decidió que podía confiar en su hermano. Sale con otra mujer. Lleva meses saliendo con otra mujer. ¡Mierda! Toby apretó los puños. ¿Estás segura? Absolutamente, asintió Frances. ¿Pero sabes qué es lo irónico? Ni siquiera estoy enfadada. Estoy más bien decepcionada. En él, en mí misma, en nuestro matrimonio. Toby estaba a punto de decir algo, pero fue entonces cuando sonó el timbre. Deben de ser los padres de Solon. Frances se secó las manos con una toalla. Siempre llegan pronto. Efectivamente, eran Hampton e Irene Driscoll, una pareja de ancianos de modales impecables, y con la costumbre de mirar a su alrededor con mirada apreciativa. Hampton, un hombre alto, de porte militar y bigote canoso, sostenía un voluminoso regalo. «Frances, querida». Irene, una mujer elegante vestida con un traje color pastel, besó a su cuñada en la mejilla. «Feliz cumpleaños. Estás preciosa». «Gracias, Irene». Frances aceptó sus abrigos. «Pasad, por favor. Toby y Wynonna ya están aquí. ¿Dónde está nuestro hijo?», preguntó Hampton mirando a su alrededor. «Todavía en el trabajo. No tardará en llegar». Irene lanzó una mirada significativa a su marido, pero no dijo nada. Pronto llegaron los padres de Francis, Gilbert y Elizabeth Knox. A diferencia de los primitivos Driscolls, eran más directos. Gilbert, profesor de historia jubilado, se puso inmediatamente a discutir las últimas noticias políticas con Toby, mientras Elizabeth empezaba a ayudar a Francis y Wynonna en la cocina. A las 6 ya había llegado el reparto de comida del Olive Garden. Varios contenedores grandes de pasta, ensaladas y platos calientes. Los colegas de Francis, Izzy Tobias y Rod Edmonds y su esposa Palma también habían llegado. Solo faltaba Solon. «¿Dónde está Solon?», preguntó Irene cuando todos estaban ya reunidos alrededor de la mesa. «¿Llegó tarde a la fiesta de cumpleaños de su mujer?». «Seguro que llega tarde al trabajo», respondió Frances con diplomacia, aunque sintió una punzada de presentimiento en su interior. En ese momento se abrió la puerta principal y apareció Solon, con el pelo revuelto y una expresión de culpabilidad en el rostro. «Siento llegar tarde», besó a Frances en la mejilla. «Hubo circunstancias imprevistas». Toby lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. La cena comenzó en un ambiente tenso, pero poco a poco la conversación se fue relajando. Rod contaba divertidas anécdotas del laboratorio. Izzy hacía reír a todos con sus observaciones sobre la vida en un pueblo pequeño, y Gilbert, como de costumbre, hacía largas digresiones históricas. Frances observó a Solon. Estaba distraído, miraba constantemente su teléfono por debajo de la mesa y apenas participaba en la conversación. Estaba claro que algo le preocupaba. Mientras servían el postre, una tarta de chocolate con 37 velas, y todos cantaban la canción tradicional, el timbre sonó inesperadamente. «¿Esperamos a alguien más?», se preguntó Hampton. «No», sacudió Frances con la cabeza, mirando atentamente a Solon. Su rostro había palidecido. «Voy yo». Frances se levantó y se dirigió a la puerta principal.
En el umbral había una joven de pelo oscuro y maquillaje brillante. Frances la reconoció de inmediato. Las había visto juntas con Solón unas cuantas veces, observando desde lejos. Era la misma señora, la administradora del parque acuático. ¿Ha venido a ver a Solon?, preguntó Frances con calma. Sí, la mujer la miró sorprendida. ¿Usted debe ser Frances? Soy Tamsin Caldwell, una colega de su marido. Pasa, Tamsin. Frances se hizo a un lado. Estamos celebrando una cena familiar. Es mi cumpleaños. Oh, Tamsin dudó. No lo sabía. Quizá debería venir en otra ocasión. No, no. Frances le cogió el codo con insistencia. Ya que estás aquí, ven y únete a nosotros. Entraron en el comedor y todas las cabezas se volvieron hacia ellos. Solon se quedó inmóvil con el tenedor en la mano, los ojos abiertos de horror. Tenemos un invitado inesperado, anunció Frances. Tamsin Caldwell, la colega de Solon. ¿Tamsin? Hampton frunció el ceño. Nunca había oído hablar de ti. Soy la administradora del Parque Acuático Oasis, explicó Tamsin sonriendo nerviosamente. Solon revisa nuestras piscinas. Qué interesante, dijo Irene, observando a la chica con mirada apreciativa. ¿Y qué te trae por aquí a estas horas? Tamsin se enderezó como si tomara una decisión. En realidad tengo noticias importantes para Solon. Son personales. Tamsin, quizá ahora no. Solon por fin encontró su voz, pero era demasiado tarde. Estoy embarazada, anunció Tamsin, mirando directamente a Frances. De su marido. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Elizabeth jadeó, tapándose la boca con la mano. Izzy se quedó con la boca abierta. Toby se levantó lentamente de su asiento, apretando los puños. ¿De qué demonios estás hablando?, siseó Solon, levantándose también. La verdad, Tamsin se volvió hacia los invitados. Llevamos saliendo 4 meses. Solon prometió dejar a su mujer y estar conmigo y con nuestro hijo. Nunca lo prometí. Solon estaba indignado. Y no puede haber un niño. Sí que puede haberlo. Tamsin se llevó la mano al estómago. La prueba mostró 2 rayas. Estoy en la 7ª semana. Frances observaba la escena con una especie de interés indiferente. Podía sentir los ojos de todos los presentes, compasivos, conmocionados, curiosos. Pero en lugar de la desesperación o la rabia que todos esperaban, de repente se echó a reír. Su risa, inesperada e inoportuna, hizo callar a todos. Tamsin la miró confusa. ¿Qué tiene tanta gracia? Lo siento, se recompuso Frances. Es que toda esta situación tan ridícula. Se dirigió a su bolso, que estaba sobre la mesa auxiliar, y sacó un sobre. Verás, Tamsin, empezó Frances con calma. Si estás embarazada, Solon no es el padre del niño. ¿De qué estás hablando?, dijo Tamsin indignada. Claro que es su hijo. No he tenido ningún otro hombre. Frances sacó un informe médico del sobre. Según los resultados de las pruebas realizadas en la clínica de fertilidad Phoenix hace 15 días, A. Solon se le diagnosticó azospermia. Esto significa una ausencia total de espermatozoides en el eyaculado debido a un fallo testicular primario. Frances habló en un tono seco y profesional, como si estuviera leyendo un informe científico. La enfermedad es irreversible. La posibilidad de concepción natural está completamente descartada. Le tendió los papeles a Tamsin. Puede leerlos si lo desea. Tamsin se puso pálida y le temblaron las manos al coger los papeles. Pasando rápidamente los ojos por encima de la conclusión, miró a Solon. ¿Sabías esto? Solon se sentó con la cabeza gacha. Me enteré el otro día. ¿Y no me lo dijiste? Su voz temblaba de rabia y humillación. No sabía cómo decírtelo, murmuró. Necesitaba tiempo. ¿Tiempo? Tamsin tiró los papeles sobre la mesa. Hice planes. Creía que íbamos a ser una familia. Supongo que tendrás que buscarte otra figura paterna, dijo Frances secamente. Preferiblemente alguien con quien tengas una relación de verdad. Toby resopló, intentando ocultar la risa. Irene se quedó con cara de piedra y Hampton enrojeció de rabia y vergüenza. No lo entiendo. Tamsin desvió la mirada de Solon a Frances. Si sabías lo de su condición, ¿por qué no se lo dijiste? ¿Por qué iba a hacerlo? Frances se encogió de hombros. ¿Para privarse del placer de ver cómo se desmoronaban sus planes? Además, no era mi secreto. Solon debería haberle hablado de su diagnóstico. «Pero tú sabías lo nuestro», exclamó Tamsin.
Claro que lo sabía, asintió Frances. Maricopa es una ciudad pequeña. La gente se da cuenta cuando un inspector de piscinas pasa demasiado tiempo en un solo parque acuático. Hubo una pausa incómoda. Palm, la mujer de Rod, se aclaró la garganta. Quizás sea mejor que nos vayamos. Parece que tienes un asunto familiar. No, no, quedaos, sonrió Frances. Aún no han cortado la tarta. Tamsin, tú también puedes quedarte, si quieres. ¿Me estás tomando el pelo? Siseó Tamsin. En absoluto. Frances no se inmutó. Ya que has venido a mi fiesta de cumpleaños, sería descortés no invitarte. Tamsin apretó los puños con la cara contorsionada por la rabia. Tú planeaste todo esto. Me dejaste venir aquí deliberadamente y avergonzarme a mí misma. En absoluto. Frances negó con la cabeza. Ni siquiera sabía que ibas a venir, pero tengo que admitir que ha sido un gran regalo de cumpleaños. ¡Zorra!, le espetó Tamsin. Cuida tu lenguaje, jovencita, intervino Hampton. Estás en casa de mi hijo. ¿Tu hijo? Tamsin soltó una carcajada histérica. Tu hijo estéril que me ha estado engañando todo este tiempo. Tamsin, por favor. Solon trató de cogerla de la mano. Vamos fuera y hablemos tranquilamente. Ella le apartó la mano. No me toques. Confiaba en ti. Creía que me querías. Entonces, los dos estábamos equivocados, dijo Solón en voz baja. Creí que eras sincero conmigo. No te hagas la víctima, le espetó Tamsin. Sabías perfectamente que no solo teníamos una aventura. Te dije lo que sentía. También dijiste que solo te interesaba él, no el dinero de su familia, intervino Frances. Pero por alguna razón, después de hablar con Kenneth Bell sobre los negocios de los Driscoll, de repente empezaste a hablar de formar una familia. Tamsin se puso pálida. ¿Dónde? Maricopa, le recordó Frances. Es una ciudad pequeña. Tamsin se volvió hacia Solon. ¿Se lo has dicho? No, sacudió la cabeza. No entiendo cómo sabe todo esto. Por Percy, explicó Frances. Ha quedado con un camarero del oasis del desierto que es amigo de Bell. La información viaja rápido en un pueblo como este. Tamsin miró a todos los presentes, sorprendida, confusa, algunos incluso con curiosidad mal disimulada. Su plan se estaba desmoronando y no tenía más remedio que mantener intacta su dignidad. Bueno, se enderezó. Feliz cumpleaños, Frances. Te mereces un marido así. Con estas palabras se dio la vuelta y se dirigió a la salida. En la misma puerta, se detuvo y miró por encima del hombro. ¿Y sabes qué? Puede que realmente no esté embarazada, pero al menos no he vivido 8 años con un hombre que no me quiere. Cuando la puerta se cerró detrás de Tamsin, un pesado silencio flotaba en la habitación. Todos los ojos estaban puestos en Frances y Solón. Creo que será mejor que nos vayamos, dijo Rod, levantándose de su asiento. Frances, gracias por la cena. Y siento lo de esta noche. Siento lo de esta noche. No pasa nada, sonrió Frances amablemente. Gracias por venir. Easy también se largó. Em, feliz cumpleaños otra vez. Llámame si necesitas algo. Poco a poco todos los invitados empezaron a despedirse y a marcharse. Incluso los padres de Solon y Frances, a los que normalmente les gustaba dar consejos no solicitados, prefirieron no interferir esta vez. Solo Toby y Wynonna se quedaron, ayudando a recoger la mesa. Quizás sea mejor que te quedes con nosotros esta noche, preguntó Toby a su hermana en voz baja cuando se quedaron solos en la cocina. No, Frances negó con la cabeza. No voy a ir a ningún sitio. Esta es mi casa. ¿Estás segura? Wynonna la miró con ansiedad. Después de todo lo que ha pasado. Absolutamente, Frances puso los platos en el lavavajillas. Necesito hablar con Solon. A solas. Toby asintió a regañadientes. De acuerdo, pero si necesitas algo, llámame cuando quieras. Paramos en el Motel Roadside al salir de la ciudad. Cuando Toby y Wynonna se fueron, Frances subió al dormitorio. Solon estaba sentado en el borde de la cama, mirando al suelo. Levantó la cabeza cuando ella entró. Frances, empezó él. No, levantó la mano, deteniéndolo. No quiero oír una disculpa. Tengo que explicarme, insistió Solon. Lo que dijo Tamsin no es del todo cierto. ¿Qué es? Frances se sentó en la silla junto al tocador. ¿Que no te acostaste con ella? ¿O que no le prometiste nada? Solon suspiró.
Sí salí con ella, pero nunca le prometí dejarte ni formar una familia con ella. Solo fue un enamoramiento. Un flechazo, repitió Frances. 4 meses de enamoramiento. Sé que lo que hice fue terrible, la miró Solón. Pero ¿por qué no me dijiste los resultados? Sabías de mi diagnóstico y te callaste. ¿Por qué iba a decírtelo? Frances se encogió de hombros. ¿Para avisar a tu señora de que su plan no funcionaría? ¿Qué plan? Oh, Solon. Frances sacudió la cabeza con cansancio. Realmente no lo ves, ¿verdad? Se enteró de la situación de la empresa familiar y decidió que el embarazo era una buena manera de hacerse con parte de esa riqueza. Es un plan clásico. Solon se frotó la cara con las manos. Dios, qué idiota he sido. Sí, lo fuiste, asintió Frances. Pero ¿sabes qué? En realidad os estoy agradecido a ti y a Tamsin. ¿Agradecido? La miró sorprendido. Sí, asintió Frances. Porque hoy por fin me he dado cuenta de que ya no te quiero. Y eso es liberador. La mañana siguiente al cumpleaños de Frances fue inusualmente tranquila. No había cafetera, ni tintineo de vajilla, ni pasos en la cocina. Solon se despertó en el dormitorio de invitados, donde había ido la noche anterior después de su conversación. Se quedó mirando al techo, intentando comprender lo que había ocurrido. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Tamsin. Llevaba toda la noche escribiéndole. Primero acusaciones airadas, luego súplicas de perdón y por último, amenazas. Solon no había respondido a ninguno. El reloj marcaba las 7:30. Normalmente, a esa hora ya habría salido de casa. Pero hoy no tenía ganas de ir a ninguna parte. ¿Cómo explicar su estado en el trabajo? ¿Qué decir a sus compañeros? Probablemente, todo Maricopa estaba lleno de cotilleos sobre el escándalo de ayer. Finalmente, haciendo acopio de fuerzas, Solón se levantó y salió de la habitación. En el pasillo oyó el ruido del agua del cuarto de baño. Frances se estaba duchando. Bajó a la cocina y puso la cafetera. 20 minutos después apareció Frances completamente vestida, con el pelo bien peinado como si ayer no hubiera pasado nada. Le saludó con la cabeza y se sirvió un café. ¿Vas a trabajar hoy?, preguntó Solon, rompiendo el silencio. Sí, respondió ella. Tenemos pruebas importantes para el nuevo proyecto de desarrollo. Francis, tenemos que hablar. Solon la miró. Sobre lo que pasó ayer, sobre mi diagnóstico, de nosotros. Francis suspiró. Ya lo dije todo ayer, Solon. No veo la necesidad de repetirme. Pero no podemos dejarlo así, levantó la voz. 8 años de matrimonio, Francis. ¿No significa nada para ti? Ella le dirigió una larga mirada. Sí, por eso no te dejé antes, aunque sabía de tus aventuras. Pero ahora, sacudió la cabeza. Estoy cansada, Solon. Cansada de fingir que todo va bien. Puedo cambiar, se acercó. Tamsin no significa nada para mí. Fue un error estúpido. No se trata de Tamsin, le interrumpió Frances. Se trata de nosotros. Es que nuestro matrimonio se ha convertido en un hábito. Solo vivimos uno al lado del otro, no juntos. Solon quiso objetar, pero no encontró las palabras. Ella tenía razón, y él lo sabía. ¿Y mi diagnóstico?, preguntó por fin. ¿Por qué me lo ocultaste? Al principio no sabía cómo decírtelo. ¿Estabas tan preocupado por esas pruebas? Y entonces se convirtió en mi basa. ¿Tu basa?, preguntó Solón incomprensiblemente. Sí, asintió Frances. Te vi comprobar tu teléfono, salir de casa antes y después. Podía oler el aroma del perfume de otra persona en tu ropa. Y cuando recibí los resultados, algo me dijo que me los guardara, como si supiera que lo necesitaría. ¿Preparaste esa trampa a propósito? Solon estaba indignado. ¿Dejaste que Tamsin viniera y se avergonzara delante de todos? No. Frances negó con la cabeza. Su aparición también fue una sorpresa para mí, pero no puedo decir que no estuviera preparada para ello. Miró el reloj. Tengo que ir a trabajar. Continuaremos esta noche si quieres. Con estas palabras, Frances abandonó la cocina, dejando a Solon solo con un café amargo y pensamientos aún más amargos. Le esperaba una desagradable sorpresa en el trabajo. Su jefe, Earl Higgins, lo llamó nada más presentarse en la oficina. Siéntese, Driscoll. Higgins señaló con la cabeza la silla situada frente a su escritorio. Tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? Solon se puso tenso. Oasis Water Park. Higgins le puso delante una carpeta con documentos.
Esta mañana me ha llamado su director, Bell. Se quejaba de que no habías hecho una inspección lo bastante minuciosa en los últimos meses. Dice que hay testigos de tu comportamiento poco profesional. Comportamiento poco profesional. Solon se quedó frío. ¿Qué dijo exactamente? Que has pasado demasiado tiempo en el bloque de administración. Higgins lo miró interrogante. Con una de las empleadas. Y que la última inspección del sistema de filtración se hizo superficialmente. Eso no es cierto, Solon negó con la cabeza. Nunca he descuidado mis obligaciones. Puede comprobar mis informes. Ya lo he hecho, asintió Higgins. Técnicamente todo está en orden. Pero hay algo más. Bell mencionó que esta empleada, una tal Tamsin Caldwell, amenaza con presentar una denuncia contra usted por acoso sexual. ¿Qué? Solon saltó de su silla. Eso es absurdo. Tuvimos una relación consentida. Así fue. Higgins sacudió la cabeza. Driscoll, te das cuenta de que esto es un grave conflicto de intereses, ¿verdad? Usted estaba comprobando las instalaciones donde su amigo. Solon se hundió de nuevo en su silla. Lo comprendo, pero le juro que nunca he puesto en peligro la seguridad. Tal vez, suspiró Higgins, pero la reputación del departamento está en juego. Tendré que suspenderte de las inspecciones de Oasis y llevar a cabo una investigación interna. Lo comprendo, respondió Solon en voz baja. Una cosa más. Higgins lo miró con simpatía. Maricopa es una ciudad pequeña, Driscoll. Todo el mundo sabe ya lo del incidente de anoche. Incidente de anoche en la fiesta de cumpleaños de su esposa. No sé lo que pasó realmente, pero será mejor que lo afrontes pronto. Tómate unos días libres si es necesario. Solon salió del despacho de su jefe con la sensación de que el suelo se iba bajo sus pies. Su carrera, su matrimonio, su reputación, todo se desmoronaba a la vez. Entró en su coche y se quedó allí sentado, sin saber a dónde ir ni qué hacer a continuación. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez la llamada era de Tamsin. Tras dudar un segundo, Solon contestó. ¿Qué quieres? Hablar. La voz de Tamsin sonaba tensa. Tenemos que vernos. No tenemos nada de qué hablar, le cortó Solon. Mentiste sobre el embarazo, me humillaste delante de mi familia y ahora amenazas mi carrera. Yo no he mentido, objetó Tamsin. Al menos no del todo. La prueba mostraba 2 rayas, pero me hice otra hoy, y fue negativa. Supongo que la primera era defectuosa. ¿Y esperas que me lo crea? Solon sonrió amargamente. ¿Después de todo lo que ha pasado? Mira, se suavizó la voz de Tamsin. Sé que lo que hice fue terrible, pero te quiero de verdad, Solon. Y tu problema no cambia nada para mí. Podríamos adoptar un niño o usar un donante. Ya basta, la cortó Solon. No quiero verte ni saber nada más de ti. Y si presentas esta denuncia, contaré a todo el mundo cómo intentaste engañarme. ¿Crees que te creerán? La voz de Tamsin volvió a enfriarse. Después de haber estado engañando a tu mujer durante meses, ¿de cómo descuidaste tus obligaciones para tener sexo en horas de trabajo? ¿Qué quieres de mí, Tamsin? Preguntó Solon cansado. Que nos veamos y hablemos, repitió ella. Esta noche, en nuestro motel. No, respondió él con firmeza. Adiós, Tamsin. Colgó y apagó el teléfono. Luego arrancó el coche y condujo, no a casa, sino a casa de sus padres. Necesitaba consejo, aunque sabía que no sería una conversación fácil. Mientras tanto, Frances estaba sentada en el laboratorio, haciendo mecánicamente lo de siempre. Preparar las muestras, ajustar los instrumentos, registrar los resultados. Sus compañeros la miraban con curiosidad y simpatía, pero nadie se atrevía a hablar de lo de ayer. Solo Izzy, que entró en la sala de descanso durante la pausa para comer, preguntó con cautela. ¿Estás bien, Fran? Después de lo de ayer. Estoy bien, Frances sonrió débilmente. Gracias por preguntar. Si necesitas hablar o, no sé, emborracharte en el bar esta noche, siempre estoy aquí para ti. Izzy le dio una torpe palmada en el hombro. Gracias, repitió Frances. Pero necesito estar sola y pensar las cosas. Después del trabajo, no se fue a casa enseguida. En lugar de eso, fue a un pequeño parque a las afueras de Maricopa, uno de los pocos lugares verdes de esta ciudad desierta. Se sentó en un banco junto al estanque artificial y observó a los patos que flotaban tranquilamente en el agua. 8 años de matrimonio. Los 2 últimos intentando concebir un hijo. Antes de eso, 6 años de una vida comedida y tranquila.
Solon le había encantado, su humor, su energía, su pasión por la vida. Pero poco a poco estas cualidades fueron desapareciendo, sustituidas por la indiferencia y el distanciamiento. Frances sacó de su bolso el sobre con el informe médico. Volvió a leerlo, aunque ya se sabía todas las palabras de memoria. Estado irreversible, ninguna posibilidad de concepción natural. Extrañamente, no sintió decepción ni pena. Solo alivio porque ahora su problema tenía un nombre y una explicación. Pensó en su futuro. ¿Qué quería de la vida? Un hijo. Sí, eso le había parecido importante. Pero ahora, a los 37 años, ya no estaba tan segura. Su carrera en el laboratorio era satisfactoria, pero no apasionante. Tal vez debería haber intentado algo nuevo. Mudarse a otra ciudad, empezar de cero. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Toby. ¿Cómo estás? ¿Necesitas ayuda? Estoy bien, respondió. Solo pensaba. Winona y yo todavía estamos en la ciudad. Podemos pasarnos. Frances pensó por un momento. Tal vez hablar con su hermano ayudaría a poner las cosas en perspectiva. Sí, venid. Estaré en casa en una hora. Cuando llegó a casa, el coche de Solon no estaba en la entrada. Frances esperaba que lo estuviera. Siempre evitaba las conversaciones difíciles y las escenas emotivas. Toby y Winona llegaron media hora más tarde, trayendo comida china para llevar y una botella de vino. Me imaginé que no tendrías tiempo de cocinar, sonrió Winona mientras abrazaba a Frances. Se instalaron en la cocina, colocando la comida en los platos y abriendo el vino. Nadie mencionó el escándalo de anoche hasta que Frances sacó el tema ella misma. Sabes, en cierto modo, incluso estoy agradecida a Tamsin por lo de anoche. ¿Agradecida? Toby se sorprendió. Eso... Hizo una pausa, tratando de encontrar la palabra adecuada. Sí, asintió Frances. Me hizo ver la verdad. Sobre mi matrimonio, sobre Solon, sobre mí mismo. ¿Y qué verdad era esa? Preguntó Winona en voz baja. Frances dio un sorbo a su vino. Que hacía mucho tiempo que no amaba a mi marido, que nuestro matrimonio se basaba en la costumbre y el miedo al cambio, que me merezco algo mejor que vivir con un hombre que no me aprecia. ¿Así que has decidido dejarle? Toby miró a su hermana con atención. Sí, respondió Frances con firmeza. Voy a divorciarme. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en una relación que hace tiempo que está muerta. ¿Y qué vas a hacer ahora? Preguntó Winona. Frances dudó. No lo sé. Tal vez mudarme. Siempre he querido vivir más cerca del mar. O tal vez un cambio de carrera. Sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, puedo elegir. Y eso asusta e inspira al mismo tiempo. Te apoyaremos, decidas lo que decidas, la cogió de la mano Toby. Siempre puedes quedarte con nosotros mientras buscas un nuevo lugar. Gracias. Frances le apretó la mano. Pero primero tengo que ultimar las cosas aquí. Hablar con Solon, arreglar la casa y la propiedad. Hablaron hasta bien entrada la noche, recordando su infancia, haciendo planes para el futuro, a veces riendo, a veces tristes. Cuando Toby y Winona se marcharon, Frances subió al dormitorio y empezó a recoger las cosas de Solon. Metió sus camisas, pantalones y calcetines en una maleta grande, con cuidado, metódicamente, sin ira ni remordimientos. Era solo otro proceso que había que completar. Cuando terminó con la ropa, pasó a sus objetos personales. Libros, papeles, fotografías. Entre los papeles del cajón de su escritorio, encontró un sobre con el emblema del banco. Al abrirlo, Frances encontró el extracto de una cuenta que desconocía. Solon había abierto una cuenta aparte hacía unos meses y había transferido a ella una importante cantidad de dinero. Frances frunció el ceño. ¿Estaba preparando su marcha? ¿Planeaba una nueva vida con Tamsin? ¿O simplemente quería independizarse económicamente de ella? En ese momento oyó abrirse la puerta principal. Solon había vuelto. Bajó las escaleras y vio a su marido de pie en el pasillo con una expresión de culpabilidad en la cara. Estuve en casa de mis padres, dijo sin esperar a que le preguntaran. Se lo conté todo. No están muy contentos, por supuesto. Me lo imagino, asintió Frances. Tu madre siempre se enorgulleció de la perfecta reputación de la familia. Sí, suspiró Solón. Papá sugirió que me quedara con ellos una temporada. Creo que sería lo mejor para los dos. Estoy de acuerdo. Frances le entregó un extracto de cuenta.
Lo encontré en tu escritorio. ¿Hace tiempo que planeas marcharte? Solon miró el papel y negó con la cabeza. No, no es lo que piensas. Abrí esta cuenta cuando me dieron una gratificación en el trabajo. Quería darte una sorpresa por tu cumpleaños. Pagarte un viaje a Europa. ¿Recuerdas que siempre quisiste ver Francia? Frances sintió una punzada de arrepentimiento. Incluso engañándola intentaba hacer algo bueno. ¿O era solo otra mentira? He empaquetado algunas de tus cosas, dijo ella ignorando su explicación. Puedes recoger el resto el fin de semana cuando salga. Dejaré la llave a los vecinos. Frances. Solon dio un paso hacia ella. ¿Es realmente el final? ¿No podemos al menos intentar arreglar las cosas? ¿Qué hay que arreglar, Solon? Ella lo miró a los ojos. Me engañaste. Dejé de quererte hace mucho tiempo. Ambos somos infelices en este matrimonio. Pero 8 años, empezó él. 8 años no son razón para desperdiciar otros 8 en una relación que no funciona, le interrumpió Frances con suavidad. Los dos merecemos una oportunidad de ser felices, pero no juntos. Solon bajó la cabeza. Tienes razón. Supongo que siempre has sido más sabio que yo. Más sabia no. Frances negó con la cabeza. Solo más sincera consigo misma. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. Aún no lo he decidido. Se encogió de hombros. Quizá me mude. Quizá cambie de trabajo. Tengo toda la vida por delante para decidirlo. ¿Y el bebé? Preguntó Solon en voz baja. Siempre has querido uno, ¿verdad? Quizá algún día, sonrió Frances. Pero ahora mismo quiero centrarme en mí. Quiero saber lo que realmente quiero, no lo que los demás esperan de mí. Solon asintió. Mañana llamaré al abogado para mantener las cosas civilizadas. Gracias. Frances se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Y Solon, espero que encuentres lo que buscas. Tú también, Frances, respondió en voz baja. Subió al dormitorio y se sentó en la cama. Una extraña sensación la invadió, una mezcla de tristeza y liberación. 8 años de su vida llegaban a su fin, pero le esperaban nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Frances se acercó a la ventana y contempló el cielo nocturno de Maricopa. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente viva. El futuro la asustaba, pero al mismo tiempo la atraía. No sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de una cosa. Ya no viviría según las expectativas y los sueños de los demás. Era hora de encontrar los suyos propios. Los rumores en Maricopa se extendieron más rápido que el fuego de una pradera. Una semana después de la desafortunada fiesta de cumpleaños de Frances, parecía que todo el pueblo hablaba de la historia, y los detalles aumentaban con cada relato. Tamsin Caldwell estaba especialmente entusiasmada. En el bar Oasis del desierto, el lugar de reunión nocturno favorito de la ciudad, Tamsin se convertía regularmente en el centro de atención, contando en voz alta a todo el mundo su aventura con aquel inspector de piscinas. Puna, imagínate, me prometió dejar a su mujer, comprarme una casa en la costa, decía sorbiendo otro cóctel. Y de repente resultó que era completamente infértil. Y él lo sabía. Me lo ocultó a propósito. Los simpáticos oyentes se asombraron y negaron con la cabeza mientras Tamsin continuaba. Pero eso no es todo. Resultó que su mujer lo sabía desde hacía mucho tiempo. Los dos me habían estado tomando por tonta. ¿Te imaginas qué clase de gente son? Y él trabaja en el servicio municipal, a cargo de la seguridad. A la noche siguiente, la historia había cambiado. Ya sabes, planeaban inculparme desde el principio. Frances sabía todo sobre nuestra aventura, pero se mantuvo callada. Esperaba. Y luego esa escena en la fiesta de cumpleaños. Todo fue un montaje para humillarme. Otro día, Tamsin susurró a los visitantes curiosos. Dicen que aceptó sobornos. Hizo la vista gorda ante violaciones en piscinas privadas por dinero. Y su mujer es cómplice. Llevan años defraudando a la ciudad. La historia se volvía cada vez más fantástica, pero encontró oyentes agradecidos. Maricopa, como cualquier ciudad pequeña, vivía del cotilleo. Solon, mientras tanto, pasaba los peores días de su vida. Instalado en casa de sus padres, una pulcra mansión en un barrio de lujo de la ciudad, se sentía a la vez un adolescente que volvía al control paterno y un adulto delincuente. Hampton e Irene Driscoll no perdieron ocasión de expresar su decepción. «No entiendo cómo has podido hacerle eso a Frances», dijo Irene durante el desayuno, cortando cuidadosamente un pomelo. «Siempre fue una mujer tan decente.
¿Y para quién? ¿Esa... la recepcionista? Mamá, por favor. Solon arrugó la nariz. Ya me siento bastante mal. Deberías haberlo pensado antes, intervino Hampton, sin dejar de sostener el periódico. Ahora todo el pueblo habla de nuestra familia. Ayer en el club de golf, Peterson me preguntó si era cierto que mi hijo estaba implicado en un escándalo de corrupción. ¡Corrupción! ¿Te lo puedes creer? ¿Qué? Solon casi se atraganta con su café. ¿Qué tipo de corrupción? De eso hablan. Irene frunció los labios. De que tú... Tamsin está difundiendo las historias más descabelladas. Ayer Helen Mortimer me dijo que había oído en el supermercado que aceptaba sobornos por las inspecciones de las piscinas. Solon gimió y escondió la cara entre las manos. Es una locura. Nunca he aceptado un soborno. Ya lo sabemos. Hampton dobló el papel. Pero la ciudad se cree los rumores. ¿Tu jefe también los ha oído? Seguro que sí, suspiró Solon. Higgins ya me ha suspendido de las inspecciones de Oasis. La investigación interna sigue su curso, pero hasta ahora no han encontrado pruebas de mi falta de honradez profesional. Y no lo harán, dijo Hampton con seguridad. Los Driscoll podían equivocarse en su vida personal, pero nunca en su trabajo. Era la mayor forma de apoyo que Solon podía esperar de su padre. Gracias, papá, sonrió débilmente. Me ocuparé de esos rumores. ¿Cómo? Preguntó Irene con escepticismo. ¿Desmentirás todos los rumores? Eso solo echaría más leña al fuego. No lo sé, admitió Solón, pero debo hacer algo. Por el bien de Frances, si no por el mío propio. ¿Y tu divorcio? Preguntó Irene. ¿Has presentado ya los papeles? Sí, la semana pasada, asintió Solon. Francis quiere hacerlo todo lo más rápido y discretamente posible, sin disputas innecesarias sobre la propiedad. Siempre has sido una mujer sensata, suspiró Irene. Es una lástima que no lo haya apreciado. Solón no contestó. Había estado pensando mucho en su matrimonio estos últimos días, en Frances, en cómo y cuándo se habían torcido las cosas. Recordó su primer encuentro, en la fiesta del pueblo. Su risa, su tranquila confianza, tan diferente de la artificiosa bravuconería de las otras chicas. Recordó su boda, los primeros años de su matrimonio, llenos de esperanzas y planes. ¿Cuándo exactamente habían empezado a distanciarse? ¿Cuándo habían dejado de hablar no solo de problemas, sino también de sueños? Después del desayuno, Solon se dirigió a la oficina. La investigación interna terminó a su favor. No se encontraron pruebas de mala conducta profesional, pero los rumores ya habían hecho su trabajo. Los colegas le rehuían, las conversaciones se interrumpían cuando entraba en la sala. «Driscoll, ven aquí», gritó Higgins cuando Solon pasó por delante de su despacho. Dentro el jefe parecía cansado e irritado. «Siéntese. Tenemos un problema. ¿Otra queja de Oasis?» Solon se puso tenso. «Peor». Higgins se frotó el puente de la nariz. «Ha llamado el alcalde. Ha oído rumores de corrupción en nuestro departamento, concretamente sobre usted. Pero la investigación no descubrió ningún...» «Lo sé», le interrumpió Higgins. «Y se lo dije. Pero ya sabe, cualquier indicio de corrupción es una bandera roja en vísperas de unas elecciones. El alcalde quiere que volvamos a inspeccionar todas las instalaciones que has inspeccionado en el último año. Esos son docenas de piscinas». Solón estaba indignado. «Tardaremos un mes, nada menos». «Lo comprendo», asintió Higgins. «Pero no hay más remedio». Y... vaciló. «Voy a tener que suspenderte hasta que terminen las inspecciones». Solón sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. «Pero no hay pruebas. Es solo un rumor extendido por una mujer rencorosa». «Lo sé», Higgins parecía culpable. «Pero las órdenes venían de arriba». «Lo siento, Driscoll». Después de salir de la oficina, Solon permaneció sentado en el coche durante largo rato, sin saber a dónde ir. La casa de sus padres le ahogaba con su remilgo y sus constantes reproches. Ahora era la única que vivía en su casa y en la de Frances, y no estaría bien volver allí. Casi no tenía amigos a los que acudir. La mayoría se había puesto de parte de Frances tras el escándalo. Finalmente, se decidió y condujo hasta la casa donde una vez había sido feliz. Frances estaba en casa, con el coche aparcado en la entrada. Solon llamó vacilante al timbre. Ella le abrió casi de inmediato, con unos pantalones caseros y una camiseta holgada, y el pelo recogido en un moño descuidado.
Aún así, sin maquillaje ni peinado, estaba preciosa. ¿Solon? Se preguntó Frances. ¿Ocurre algo? ¿Puedo pasar? Preguntó. Necesito hablar contigo. Ella dudó un segundo, pero luego dio un paso atrás, dejándole entrar en la casa. Solo un momento. Tengo una reunión pronto. Entraron en la cocina. Solon se dio cuenta de cómo había cambiado el interior en las 2 semanas que llevaba sin venir. Algunas de las chucherías habían desaparecido y había nuevas fotos en las paredes, solo de los amigos y la familia de Frances, sin él. ¿Qué ha pasado?, repitió, poniendo la tetera al fuego. Me han suspendido del trabajo, dijo Solon, por los rumores que ha estado difundiendo Tamsin. Frances frunció el ceño. ¿Qué rumores? Como que acepté sobornos, que hice la vista gorda ante fallos de seguridad. Negó con la cabeza. Esos son tonterías, pero el alcalde exige una auditoría de todas las piscinas que he inspeccionado. Lo siento, dijo Frances con sinceridad. Eres un buen inspector, a pesar de todo. Gracias, sonrió débilmente. Pero no es solo el trabajo. Tamsin le está contando a todo el mundo que tú y yo planeamos juntos su humillación, que sabías de nuestra aventura desde el principio. ¿Y te preocupa mi reputación? Frances enarcó una ceja. Sí, respondió Solon con seriedad. No te lo mereces. No eres culpable de nada. Frances suspiró y se sentó frente a él. Francamente, me da igual lo que diga la gente. Yo sé la verdad. Y los que me conocen de verdad también saben la verdad. Pero tu trabajo, tus colegas... Rod está totalmente de mi parte, sonrió Frances. Incluso me ofreció un ascenso. Dijo que hacía tiempo que quería nombrarme adjunto, pero que temía que dijera que no. ¿Y dijiste que sí? Solon se alegró sinceramente por ella. Sí, asintió ella. Más dinero, más responsabilidad, pero también más libertad. Podré desarrollar un nuevo campo, el análisis del suelo para la agricultura ecológica. Eso es estupendo, sonrió Solon. Siempre fuiste el más listo del laboratorio. Frances lo miró ligeramente sorprendida. Gracias. No recuerdo que me hubieras dicho eso antes. Supongo que no, admitió Solon. Hay muchas cosas que no te he contado, muchas cosas que no te pregunté. Fue un error mío. Frances apartó la mirada. Los dos hemos cometido errores. Yo también dejé de compartir contigo. Dejé de intentarlo. Guardaron silencio un momento. La tetera hirvió y Frances se levantó para servir el té. Te echo de menos, dijo Solon de repente. De nosotros, de cómo éramos. Frances se quedó paralizada con la tetera en la mano. Solon, lo sé, levantó las manos. Es demasiado tarde. Lo he estropeado todo. Pero tenía que decirlo. Ella colocó una taza de té frente a él. A veces pienso que arruinamos algo bueno. Pero luego pienso en lo que se ha convertido nuestro matrimonio en los últimos años. Y me doy cuenta de que no podíamos conservar lo que teníamos. ¿Quizá no sea demasiado tarde?, preguntó Solon en voz baja. ¿Quizá podríamos intentarlo de nuevo? ¿Empezar de cero? Frances lo miró largamente. No puedo, Solon. No porque siga enfadada contigo. Es que por fin me he dado cuenta de lo que quiero en la vida. Y no es un matrimonio que dependa de segundas oportunidades y arrepentimientos. Solon asintió, aceptando su respuesta. Lo entiendo, y respeto tu decisión. Gracias, sonrió débilmente. ¿Qué hay de Tamsin y sus rumores? ¿Has intentado hablar con ella? No, Solon negó con la cabeza. No contesta a mis llamadas. Y cuando fui al parque acuático, los de seguridad no me dejaron entrar. Parece que Belle ha puesto a todo el mundo en mi contra. Voy a verla hoy, dijo Frances de repente. ¿Qué? ¿Por qué?, se sorprendió Solon. Quiero poner fin a esta historia, respondió ella con sencillez. Todos estos rumores nos impiden seguir adelante. No creo que te haga caso, dijo Solon con escepticismo. Puede, Frances se encogió de hombros. Pero tengo que intentarlo. Cuando Solon se hubo marchado, Frances permaneció largo rato junto a la ventana, mirando a la calle. Era extraño verlo así, perdido, buscando apoyo en ella, la mujer a la que había traicionado. Una parte de ella quería consolarlo, decirle que todo iría bien, pero la otra parte sabía que sus caminos se habían separado para siempre. Se vistió y se dirigió al oasis del desierto.
el bar donde se rumoreaba que Tamsin pasaba la mayoría de las tardes. Aún era temprano, alrededor de las 6, y el bar no estaba abarrotado. Frances vio a Tamsin sentada en la barra, sorbiendo un cóctel por un tubo y charlando con el camarero. Al verla, Tamsin se tensó visiblemente. «Ya estás aquí», saludó con su copa. «¿Has venido a saborear tu victoria?» «He venido a hablar», dijo Frances con calma, sentándose a su lado. «Quisiera un vaso de vino blanco», le dijo al camarero. «¿De qué tenemos que hablar?», resopló Tamsin. «Arruinaste mi relación. Me avergonzaste delante de todo el pueblo». «Yo lo arruiné». Frances enarcó una ceja. «Si no recuerdo mal, fuiste tú quien se presentó en mi fiesta de cumpleaños con un falso embarazo». Tamsin se sonrojó. El test mostraba 2 rayas. De verdad creía que estaba embarazada. «Puede», asintió Frances. «Pero lo utilizaste para manipular a Solon, para acceder al dinero de su familia». «No fue así». Tamsin estaba indignada. «Lo amaba». «Ni siquiera lo conocías», objetó Frances en voz baja. «Viste la imagen que él creó para ti. Un hombre de éxito de familia adinerada. Pero el verdadero Solon era un hombre con complejos, con inseguridades, con sueños que nunca había cumplido». Tamsin se dio la vuelta, pero Frances notó que le temblaban los labios. «¿Por qué has venido?», preguntó finalmente Tamsin. «¿Para regodearme?» «Sí. No», Frances negó con la cabeza. «He venido a pedirte que dejes de difundir rumores sobre Solon. No aceptó sobornos, no violó la ética profesional. Lo suspendieron por tus historias. ¿Y por qué debería importarme?». Tamsin terminó su cóctel e hizo un gesto al camarero para que repitiera. «Me utilizó. Los dos lo hicisteis». «Nadie te utilizó», dijo Frances con cansancio. «Tú elegiste esta relación. Tú elegiste venir a mi fiesta de cumpleaños. Tú empezaste los rumores. ¿Qué se suponía que tenía que hacer?». Había lágrimas en la voz de Tamsin. «Todo el pueblo se reía de mí. Una chica que fue engañada por un hombre estéril. Es humillante. ¿Sabes lo que es realmente humillante?», preguntó Frances en voz baja. 8 años viviendo con un hombre que no te quiere. Planear una familia. Pasar por pruebas interminables. Culparte por no poder concebir. Y luego descubrir que tu marido es estéril y te engaña». Tamsin se quedó en silencio, mirando fijamente su vaso. «Las dos hemos sido víctimas», continuó Frances, «pero ahora podemos elegir entre seguir destruyéndonos la vida mutuamente o seguir adelante». «Para ti es fácil decirlo», murmuró Tamsin. «Tú tienes una educación, una carrera, un hogar. ¿Y yo qué tengo? Un trabajo de recepcionista en un pésimo parque acuático, un piso alquilado y la reputación de una tonta que se enamoró de un hombre casado». «Pues cámbiala», se encogió de hombros Frances. «Eres una mujer joven, guapa y vibrante. ¿Qué te hace pensar que tu felicidad depende de un hombre?». Tamsin la miró sorprendida. «¿De verdad crees que soy guapa? Después de todo lo que he hecho». «Lo que has hecho no define quién eres», replicó Frances. «Estaba enfadada contigo. Una parte de mí aún lo está. Pero te veo como algo más que una rival o una enemiga». Se quedaron en silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. «Quería irme de Maricopa», dijo por fin Tamsin. «Siempre quise hacerlo, pero no había oportunidades, ni dinero». «Entonces, ¿cuál es el problema?». Frances dio un sorbo a su vino. «Haz las maletas y vete. Empieza de nuevo en algún lugar donde nadie te conozca». «No es tan fácil», suspiró Tamsin. «¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres hacer tú?», preguntó Frances. «¿Con qué soñabas cuando eras pequeña?». Tamsin pensó. «Siempre me ha gustado la moda. Quería ser diseñadora o estilista, pero eso no es posible en Maricopa». «Claro que es imposible», coincide Frances, «pero en Phoenix o Los Ángeles es posible. Solo tienes que decidirte». Tamsin la miró con incredulidad. «¿Por qué me ayudas? ¿Por qué no me odias?». «Odiar requiere demasiada energía», sonrió Frances débilmente. «Tengo cosas mejores que hacer, y tú también deberías». Terminó su vino y se levantó. «Piensa en lo que te he dicho, y deja de difundir rumores sobre Solon. No se merece perder su trabajo por lo que pasó entre vosotros dos». «¿Si no lo hago?», preguntó Tamsin desafiante. «Entonces nunca saldrás de este círculo», respondió Frances con sencillez. «Dentro de 10 años seguirás sentada en este bar, contando la misma historia a gente a la que ya no le importa». Pagó su vino y se dirigió a la salida.
La voz de Tamsin la alcanzó en la puerta. «Frances», se dio la vuelta. «Ya», Tamsin vaciló. «Pensaré en lo que has dicho». Frances asintió y salió al cálido aire nocturno de Maricopa. No sabía si Tamsin la escucharía, si detendría su campaña contra Solon, pero había hecho todo lo que podía. Ahora tenía que centrarse en su propia vida. En casa, Frances abrió su portátil y empezó a buscar ofertas de trabajo en laboratorios de toda la costa. Aún no estaba segura de querer dejar Maricopa, pero quería saber qué opciones tenía. Después de hablar con Tamsin, sus propias palabras sobre nuevos comienzos no habían salido de su mente. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Toby. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó su hermano. «Mejor de lo que cabría esperar», respondió Frances con sinceridad. «Hoy he hablado con Solon y luego con Tamsin». «¿Tamsin?», se preguntó Toby. «¿Por qué?». Frances le contó su conversación en el bar. «No sé si funcionaría, pero merecía la pena intentarlo». «Eres increíble», dijo Toby, con admiración en la voz. «Después de todo lo que ha hecho, sigues intentando ayudar». «No lo hago por ella», replicó Frances. «Lo hago por mí, para cerrar este capítulo y seguir adelante». «¿Y a dónde vas a ir?», preguntó Toby. «Wynonna me dijo que estabas pensando en mudarte». Tal vez Frances miró la pantalla del portátil, donde había vacantes en San Diego. «Pero aún no me había decidido. Primero tengo que finalizar el divorcio, vender la casa». «Tómate tu tiempo», le aconsejó Toby. «Tienes tiempo para pensártelo». Tras la conversación con su hermano, Frances salió al patio trasero y se sentó en una silla de mimbre, mirando el cielo estrellado. La noche en el desierto siempre era especialmente hermosa. Millones de estrellas en un cielo negro, como la tinta. La brisa fresca después del calor del día. El silencio solo roto por el canto de las cigarras. Pensó en su vida, en cómo habían cambiado las cosas en las últimas semanas. Por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente libre. No tenía que fingir que era feliz en un matrimonio que hacía tiempo que se había convertido en una formalidad vacía. No había necesidad de ajustarse a las expectativas de los demás. Quizás Tamsin tenía razón en una cosa. Frances podía darle las gracias por haber sido involuntariamente la catalizadora de este